Te voy a mostrar 5 maneras increíbles de cómo puedes preparar avena para el desayuno. En la actualidad la avena se ha convertido en un ingrediente muy popular. De hecho, hoy en día puedes comprar diferentes alimentos elaborados a partir de este cereal. Y esto es principalmente porque la avena es bajo en calorías, bajo en grasa, alto en fibra y está lleno de nutrientes, además de tener un buen sabor. Antes de empezar, te invito a darle like al video si quieres ver más videos como este y si deseas apoyar a mi canal. La primera receta va a ser este Scrambled Oats, que vendría a ser avena revuelta en español. Es una receta que he visto en redes sociales hace unos meses atrás, pero no me convencía por completo hasta el día de hoy que lo preparé y realmente es demasiado deliciosa. Solo necesitas una banana entera que la vamos a hacer puré utilizando un tenedor. Luego a esto le vamos a agregar una clara de huevo, media taza de avena, una cucharada de linaza y también una pizca de canela. Vamos a remover solo para poder combinar los ingredientes y vamos a llevar esto a una sartén que ya está caliente, fuego medio alto y que también está engrasada con un poquito de aceite en spray. Vamos a esparcir esto con el tenedor y vamos a esperar a que la base empiece a dorarse. Luego lo que vamos a hacer es voltearlo por el otro lado para que también se termine de dorar. Vamos a ir removiendo de cuando en cuando para que se pueda cocinar de manera pareja y luego una vez que tengamos este color lo vamos a transferir a un bol y vamos a acompañar esto con lo que más queramos. Yo voy a utilizar lo que tengo en casa como fruta fresca, tengo arándanos, voy a agregar también yogur griego para aportar un poco más de proteína. Además de eso también vamos a agregar una cucharadita de miel de maple por encima, ya que no agregué nada de miel dentro de esa combinación que hicimos con la avena. Vamos a agregar una cucharadita de mantequilla de maní y si gustas o amas la canela como yo, puedes agregarle un poquito más por encima. Realmente no sé por qué tardé tanto en probar esta receta, es deliciosa, no te toma mucho tiempo en tenerla lista y definitivamente es mi favorita de todas las recetas que les voy a mostrar el día de hoy. Creo que todos estamos familiarizados con la avena trasnochada o la famosa overnight oats. Es deliciosa, es refrescante, pero me creerías que podríamos llevar ese sabor a otro nivel. Vamos a empezar colocando todos los ingredientes dentro de una licuadora. Tengo aquí avena entera, tengo leche vegetal, vainilla, canela, linaza, miel de maple y también un poquito de yogur griego. Vamos a licuar esto muy bien hasta obtener una mezcla cremosa y luego vamos a transferirlo a un Pyrex, a un vaso, una taza, lo que tengas en casa. Luego lo vamos a cubrir y lo vamos a llevar a la refrigeradora por toda la noche o por al menos una hora. Al día siguiente esta avena se va a poner aún más cremosa, se va a espesar un poquito y podemos agregar aquí los toppings que más nos guste. Yo voy a agregar un poquito más de arándanos con un toquecito de mantequilla de maní y así de esta manera tenemos esta avena helada perfecta para este calor y lo que más me gusta es que puedes prepararla con anticipación y puedes preparar varias porciones para diferentes días. Ahora vamos a regresar al clásico bol de avena. En mi vida he comido muchos de estos y cada vez que lo hago realmente pienso en mi niñez. Vamos a empezar a cocinar la avena, que es avena entera en hojuelas. La voy a cocinar simplemente con agua. Voy a dejar que eso cocine a fuego medio alto mientras preparo mis manzanas. Para las manzanas voy a tomar esta manzana de aquí, la voy a cortar en cubitos y luego la vamos a caramelizar en una sartén que está caliente. Le he agregado un poquito de canela, le he agregado una cucharadita de miel de maple y vamos a cocinarla hasta que se ponga suavecita y un poco doradita. Para eso la avena ya debe estar lista, la voy a transferir al bol y vamos a acomodar nuestra fruta por encima. Realmente puede ser la fruta que más te gusta, esa combinación de manzana y avena es muy popular en mi casa, así que decidí dejarla así. Voy a agregar también unas cuantas almendras picadas y de esta manera tenemos un desayuno que, como ustedes saben, a mí me encanta, especialmente en las épocas en las que hace un poquito frío. Además de eso, que me ayuda a mantenerme llena por muchísimas horas.
Ahora vamos a preparar crepes de avena. Estos crepes son simples de preparar y además de eso obviamente saludables. Están hechos solo con 3 ingredientes: avena, huevo y leche vegetal. Estos crepes son bajos en caloría, alto en proteína, son el desayuno o postre saludable perfecto sin gluten. Lo único que tenemos que hacer es licuar nuestros 3 ingredientes. Tenemos un huevo, media taza de avena y vamos a utilizar un cuarto de leche vegetal o leche regular. Una vez que licuamos todos los ingredientes y están combinados alrededor de 30 segundos, vamos a calentar una sartén a fuego medio bajo y vamos a engrasarla con un poquito de aceite. Voy a empezar a agregar un poco de la mezcla y luego lo que vamos a hacer es empezar a esparcirla para que se forme ese círculo delgadito. Simplemente tenemos que esperar unos cuantos segundos, luego lo volteamos para que se termine de cocinar y este crepe realmente lo puedes rellenar de lo que más te guste. Puedes utilizar de repente yogur griego como lo voy a hacer el día de hoy, que he combinado con canela y un poquito de miel, o si quieres mantenerlo en una versión salada, simplemente podrías rellenarlo con pavito o lo que más te guste. Ahora para esa última receta, este va a ser una avena que la vamos a preparar al horno. Esta receta es vegana y lleva mantequilla de maní, lleva banana, está hecho con alimentos básicos que probablemente ya tienes en casa y es un gran desayuno o postre saludable que a toda la familia le va a encantar. Vamos a empezar con la banana, que la tenemos que hacer puré. Luego en otro bol vamos a combinar ya nuestra avena con el puré que acabamos de preparar. Vamos a agregar miel y también vamos a agregar esta deliciosa mantequilla de maní. Puedes agregar también un poquito de vainilla. Vamos a agregar también polvo para hornear y unas chispitas de chocolate que tranquilamente pueden ser omitidas o reemplazadas por la fruta que más te gusta. Vamos a combinar esto y luego lo vamos a transferir a un molde que ya tenemos con papel manteca enmantecado. De esa manera se nos va a hacer mucho más fácil desmoldarlo y no vamos a tener que lavar tanto, que es lo que más me gusta. Esto de acá va a ir a un horno precalentado, 175 grados centígrados. Va a tardar entre 25 a 30 minutos dependiendo de tu horno. Yo te recomendaría después de los 25 minutos revisarlo. Te vas a dar cuenta que se va a secar por encima y de esa manera vas a saber que está listo. Una vez que está listo, lo tenemos que retirar del horno, dejar enfriar por lo menos unos cuantos minutos. Te recomiendo unos 15-20 minutos para que cuando lo cortes no se te vaya a desmoronar. Vamos a cortarlo en trocitos, lo puedes guardar en la refri, puedes preparar esto con anticipación y como les había mencionado al inicio, puedes prepararlo para el desayuno o puedes prepararlo también como un postre. Y así de esa manera vamos a terminar con nuestras 5 recetas de avena saludable. Realmente espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse. Acuérdense que todas las recetas están en la cajita de descripción. Les envío muchos besitos y nos vemos muy pero muy prontito en el próximo video.